Alzando la voz, para que todo el mundo sepa que Cristo está vivo. Alzando la voz, como profetas que siembran esperanza e irradian luz dentro de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo. Bienvenidos. Esto es Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, enfrenta al infierno. Bienvenidos hermanos, bienvenidos a nuestro programa Alzando la Voz para la Evangelización. Hermanos, pues les damos la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Alejandro Domínguez, miembro de esta gran comunidad que se llama Koinonía. Hermanos, pues estamos transmitiendo desde Tijuana, Baja California, desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, desde donde les enviamos un cordial saludo. Queremos que estén con nosotros, queremos que nos acompañen, hermanos, en este programa y en todos los programas que estamos transmitiendo a través de Koinonía Radio y a través de tjcatólico.com. Pues hermanos, la invitación es nuevamente, estamos trabajando para llevar a cabo este gran proyecto que es la evangelización a través de los medios. Bien hermanos, pues quiero enviarles un saludo que San Pablo hace a los Gálatas, aquí precisamente en la carta a los Gálatas, y dice: reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra mala condición presente, cumpliendo así la voluntad de Dios nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien hermanos, con este saludo que San Pablo hace a los Gálatas, pues de la misma manera queremos nosotros también darle la más cordial de las bienvenidas a nuestro programa Alzando la Voz. Hoy hermano tenemos un tema muy rico, un tema, recuerden que estamos hablando precisamente de la historia de la salvación. El tema de hoy es David, pecador perdonado, así lo titulamos, David, pecador perdonado. Y a lo largo de este tema, hermanos, pues vamos a ir viendo cómo David, que es un gran rey, que es el más grande de los reyes de Israel, pues también es pecador, hermanos, también es igual que nosotros, ¿verdad? Porque también era hombre, pues también pecó, pero él con su gracia, con ese arrepentimiento verdadero que tiene, el Señor lo perdona y le da todo el poder, hermanos, le da toda la gracia y el poder para que pueda reinar y ser uno de los reyes más grandes de esta historia, precisamente de la que estamos hablando, de la historia de la salvación. Entonces, hermanos, según la Biblia, David es un rey israelita. Recordemos que él sale, ¿verdad?, precisamente de esa área de Judá, es sucesor precisamente del rey Saúl, y el segundo en reinar el antiguo reino de Israel. En unos temas anteriores, hermanos, pues estábamos viendo, ¿verdad?, cómo la historia de Israel
ya llega un momento en que va a haber reyes, ¿no? Ya pasamos los jueces y estamos en la etapa de los reyes. Por eso nos dice que David es el segundo en reinar el antiguo reino de Israel, cuya historia se narra en los libros de Samuel, el profeta. Entonces los invitamos para que tengan a la mano su Biblia y puedan, ¿verdad?, estarnos acompañándonos precisamente en los libros de Samuel. Y también se dice que David pues es autor de los salmos, ¿verdad?, de muchos de los salmos que están escritos en el Antiguo Testamento de la Biblia. Y luego fue padre de uno de los grandes gobernantes de Israel, si ustedes recuerdan, de Salomón. Entonces, hermanos, pues todo esto, esta historia que es muy rica, que es muy bonita de David, pues la vamos a ir viendo, hermanos, a lo largo de este tema, y por lo cual pues están ustedes invitados, ¿verdad?, para que se queden con nosotros, para que nos acompañen a lo largo de este programa, hermanos. Entonces vamos a ir viendo cómo David llega al trono de Israel. Si hacemos un pequeño repaso de lo que fue el programa anterior, pues vemos, hermanos, que Saúl pues es desterrado, ¿no? Cae de la gracia de nuestro Señor, precisamente porque no obedece, ¿verdad? Desobedece ese mandato que le hace el Señor. Y aparte de eso, hermano, hay otro aspecto lamentable en la vida de Saúl: el pecado de la envidia, mis hermanos. La envidia. Esa envidia que no solo produce tristeza, sino que es el más triste de los pecados, porque carcome y destruye el alma, hermanos. Entonces la envidia es uno de los pecados más triste, dice aquí la lectura, que es el más triste de los pecados porque carcome y destruye, hermanos. Entonces la envidia no afecta, fíjense, no afecta en primer lugar al poseedor del carisma, sino ante todo es un reclamo a aquel que concedió el don, a la bondad y a la misericordia divina. Es pedirle cuentas a Dios por haber distribuido sus dones como Él ha querido. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros queremos ser como el otro hermano, ¿verdad? Queremos tener lo que el otro hermano tiene, y nosotros muchas veces no hemos hecho nada, ¿verdad?, para merecerlo. Por eso nos dice aquí que la envidia es un reclamo. Fíjense, estamos reclamándole a aquel que concedió el don. O sea, estamos reclamándole a nuestro Dios, hermanos. Y muchas veces sin sustento, sin algo, ¿verdad?, que sea concreto, y nomás porque el otro tiene y nosotros no, pues ya queremos ser como Él, ¿verdad? Entonces tenemos que estar atentos, hermanos, a la envidia, que no nos carcoma, que no nos destruya, ¿verdad? Porque no vamos a poder vivir, hermanos. Fíjense, dice que a la bondad y a la misericordia divina es pedirle cuentas a Dios por haber distribuido sus dones como Él ha querido. El fondo de la envidia es una triple pregunta que se le hace a Dios. ¿Por qué eres bueno? ¿Por qué le diste este regalo a Él? ¿Por qué hiciste con lo tuyo lo que quisiste? Esas son las tres preguntas que cuando tenemos envidia le hacemos a Dios. El envidioso, hermanos, se entristece porque Dios es bueno con los demás, como si con nosotros no lo hubiera sido, y además reclamárselo. Fíjense, la envidia es constituirse en un administrador avaro de los abundantes tesoros divinos. O sea que cuando nosotros tenemos envidia, nos constituimos en un administrador avaro de los abundantes tesoros divinos. O sea, únicamente los queremos para nosotros. No creemos que otros hermanos puedan tener ese don o ese carisma, y nosotros estamos ahí peleando, ¿verdad?, con todo esto, hermanos. Entonces, a partir de ahí, Saúl pues ya empieza a caer, ¿verdad? Cae de la gracia de Dios, y entonces David aparece como el gran sucesor.
Fíjense, hermanos, a David se le llama el rey modelo de Israel y tipo del Mesías que nacerá de su linaje. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado nosotros que Jesucristo es hijo de David? Entonces, a partir de aquí, a partir de David, inicia esa, ¿cómo se le puede llamar? Esa descendencia, ¿verdad? De la cual va a nacer nuestro Señor Jesucristo. Por eso, todo rey que se conforme a la figura davídica será juzgado por la historia como un rey bueno. Quien no se le parezca será reprobado. O sea, todos los reyes a partir de David tienen que ser más o menos, ¿verdad?, ejemplo, o van a poner de ejemplo a David, ¿no? Para que este rey pueda ser considerado bueno. Pastor, hijo de Jesé, fíjense, nacido en Belén, es elegido y consagrado para suceder a Saúl. David es un hombre, hermanos, según el corazón de Dios, que canta, todos sabemos la historia, ¿verdad? Que canta, que ora, que llora, que baila y que ama, hermanos. Dueño de un corazón ardiente y apasionado. Así se le conoce a David. Es fiel en la amistad, héroe de guerra y político sagaz. O sea, vamos a ver que David es un gran rey porque no nada más es bueno en la guerra, sino también es como poeta, ¿verdad? Es un rey poeta y es un político sagaz. Dios está con él. Segunda de Samuel, capítulo 7, 3, hermanos. Lucha contra el gigante Goliat y lo vence. No con las armas de Saúl, sino con el santo nombre de Yahvé. Fíjense, primera de Samuel 17. Entonces, con nuestra Biblia en la mano, pues vamos a ir viendo, hermanos, que toda esta historia de David aparece precisamente en el libro de Samuel. Y ahí tenemos toda la historia de David. Aquí únicamente vamos a ir viendo pues lo más importante, lo más esencial, ¿verdad? Que nos diga cómo fue David en ese momento, hermanos. Una vez ungido por Samuel y habiendo conquistado Jerusalén, constituye la ciudad en la capital del reino. Bajo el rey poeta se organiza políticamente el reino. Fíjense, decíamos, ¿verdad?, que David era un gran poeta, pero también era un gran político. David y toda su casa no forman sino un solo pueblo en torno a su Dios. Entonces, hermanos, precisamente, ¿verdad?, como ya comentamos, a partir de David, todos los demás reyes tienen que ser más o menos a él, parecidos, ¿no? Para que sean juzgados buenos o malos. Todo lo que hagan los demás, si no se le parecen nada a David, pues es malo, ¿verdad? Y si es como David, pues es bueno. Dice aquí la lectura que estamos tomando de precisamente de la historia de la salvación. Hermanos, pues ahorita vamos a ir a un corte y regresamos, así es que no se vayan. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. A Tijuana llega Ministerio de Música GESE. El Seminario Diocesano de Tijuana te invita al gran concierto con GESE. Sábado 15 de junio en el Seminario Menor, Cerro Colorado, a partir de las 6:30 de la tarde. Venta de boletos en Seminario Diocesano Mayor y Menor y Coinonía Radio. Donativos 60 pesos niños y adultos. Ministerio de Música GESE, única presentación en Tijuana. Seminario Diocesano de Tijuana invita. Amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Porque tú lo pediste. El grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Sábado 15 de junio, en punto de las 6 de la tarde. Teatro del Sindicato de Telefonistas, calle Segunda y H, zona centro. Cooperación 50 pesos. Reserva tus boletos al celular 128-6236. El Velorio. 2 actores, drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. Movimiento Católico Nacional Cristo Rey invita.
Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Regresamos, hermanos. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por ser parte importante de este gran proyecto, hermanos, que es la evangelización a través de los medios. Les recordamos, hermanos, que estamos transmitiendo desde Tijuana, Baja California, a través de tjcatólico.com, pero también pueden llamarnos al 622-8962. Llámenos, hermanos, dejen sus comentarios. Si se encuentran en el otro lado, pues márquenos al 866-228-4305. Entonces, hermanos, continuamos con nuestro tema. Recordamos que el tema de hoy se llama David, pecador perdonado. Y entonces, hermanos, pues ya hemos estado haciendo una pequeña semblanza. Estamos pues tratando, ¿verdad?, de saber cómo David llega a ser rey. Ya vimos que Saúl, pues, porque el Señor, hermanos, no le gusta la desobediencia. El rey Saúl había pecado al desobedecer a Dios, fíjense, durante la batalla, ¿no?, donde debía destruir todos los enemigos y no lo hizo. Entonces, por ello, pues Dios decide retirarle su bendición. Y a partir de ahí, pues ya vamos a ver cómo David es elegido, ¿verdad? Es ungido. Entonces, hermanos, habíamos dicho que David, pues, es hijo de Jesé, nacido en Belén, y es elegido y es consagrado para suceder a Saúl. Ya vimos que David también es un hombre que, según el corazón de Dios, es un hombre que canta, que ora, que llora, que baila, hermanos, y que ama, ¿verdad? Que también es dueño de un corazón valiente, de un corazón ardiente y apasionado, y que es fiel a la amistad. Es un héroe de guerra y es un político sagaz. Y Dios está con él, mis hermanos, que es lo principal.
Fíjense que necesitamos que Dios esté con nosotros, no necesitamos más, hermanos. Entonces, una vez ungido por Samuel y habiendo conquistado Jerusalén, constituye la ciudad en la capital del reino. Y entonces, hermanos, bajo este rey, bajo David, bajo el reinado de David, se organiza políticamente el reino. Recordemos que las 12 tribus pues estaban dispersas, ¿verdad? Y no había todavía un orden hasta que llega David. Entonces, hermano, vemos que el Arca de la Alianza también es transportada festivamente a Jerusalén. Y desde entonces, la ciudad real de David será su sagrario. Fíjense, David transporta el Arca de la Alianza para que ya quede definitivamente en Jerusalén. Su corazón ardiente y generoso lo impulsó a construir una casa a Yahvé, su Dios. En un primer momento, fíjense, su amigo el profeta Natán aprobó el proyecto, pero esa misma noche la palabra de Dios le reveló cuál era la voluntad divina. Entonces, Dios no quería la casa, al contrario, no. Será David quien le construya una casa, un templo, pero Dios es que pide que quien se le construya una casa sería Salomón, hermanos, su hijo, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta profecía no se limita a su siguiente sucesor, sino que estaba destinada hasta los últimos tiempos. Como ya comentamos, hermanos, a lo largo de estos programas que hemos estado viendo esta historia, que es la historia de la salvación, pues vamos viendo, ¿verdad?, cómo se va generando o cómo se va realizando esa promesa que el Señor le hizo desde Moisés, ¿verdad? Ya traemos este tema desde Moisés y la gran promesa de la salvación pues está en camino. Esta segunda etapa de la historia se llama En marcha hacia Cristo. Y ya habíamos comentado también, hermanos, que nuestros temas vamos a llegar precisamente hasta Cristo, ¿verdad? Cómo se va generando esta historia hasta llegar a Cristo, hermanos. Entonces, por eso nos dice que esta profecía no se limitaba a su siguiente sucesor, que es Salomón, sino que estaba destinada hasta los últimos tiempos. En el futuro de la raíz de Jesé, recordemos que Jesé es el padre de David, brotará un retoño, un rey de la dinastía davídica que garantizará la permanencia eterna de la casa de David en el trono de Israel. Con esta profecía, si nos vamos a Segunda de Samuel en el capítulo 7, nace el mesianismo, hermanos. El mesianismo. ¿Quién es el Mesías? Pues nada menos que nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, el misterioso descendiente de la mujer será hijo de David, y como él también será rey. Estamos en marcha hacia Cristo. El plan de Dios se va clarificando cada vez más. Entonces, hermanos, por eso hemos venido comentando que precisamente estos temas, hermanos, es para que nosotros tengamos una visión, tengamos un conocimiento de cómo la historia nos lleva hasta nuestro Señor Jesucristo. Muchos hermanos únicamente se concentran en los evangelios, que pues es perfecto, no es algo que no estamos peleados con ellos, ¿verdad? Pero tenemos que saber la historia, mis hermanos, cómo Jesús nace, ¿verdad?, de esa tribu, de esa dinastía de David. Entonces, por eso es que consideramos importante mencionar esta historia, ¿verdad? La historia de la salvación, que es algo, hermanos, que lo vemos en cada uno de los cursos que se dan en todas las parroquias, en todas las capillas, ¿verdad? Vemos parte de esta historia. Y los invitamos para que pues tengan a la mano su Biblia y igual que nosotros, ¿verdad?, vayamos leyendo todos estos capítulos, todos estos versículos. Y ahorita estamos precisamente en Segunda de Samuel, mis hermanos. Entonces, regresando a nuestro tema, en David también encontramos lo que se podría llamar
el punto negro de su vida. Fíjense, también hay un pecado ahí que es uno de los grandes pecados. Por eso el tema se llama David, pecador perdonado. Entonces, ¿cuál es el punto negro de su vida? Dice, cuando ha dejado de luchar y esforzarse y descansa cómodamente en la terraza de su palacio, conoce a Betsabé. Fíjense, una hermosa mujer de quien se enamora. El pecado, hermanos, el pecado ahí está, ¿no? No falla. Pero ella está casada con Urías elitita, uno de los generales más bravos del ejército real. Fíjense qué historia. Vamos a verla ahorita un poco más amplia esta historia para tener el conocimiento. Pero antes vamos a ir a un corte y cuando regresemos pues vamos a leer un poquito de lo que fue esta historia de David y Betsabé, ¿verdad? Una historia que pues es muy famosa, es muy conocida, porque es el pecado más grande de David, hermanos. Una mujer que está casada y que por lo tanto pues está prohibida, ¿no? Para David. Sin embargo, él pues busca la manera de quedarse con ella, y ahorita vamos a llegar a ese punto, que es uno de los sucesos más importantes en la historia de David, hermanos. Entonces, no se vayan, hermanos, quédense con nosotros. Recuerden que vamos a un corte nomás, pero regresamos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Koinonía Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de PIT Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Soy el Padre Antonio Beltrán Coronado, secretario canciller de la Arquidiócesis de Tijuana. Te invito a unirte al gran radiotón de Koinonía Radio, trabajando juntos por la evangelización. Ahora permanecen estas tres cosas: la fe, la esperanza y la caridad, pero la más excelente de todas es la caridad, nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Ayúdanos a evangelizar, sé parte de esta obra, haz tu ofrenda para que Koinonía Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Llámanos al 622-8962 y un representante de Koinonía Radio irá a tu casa a recoger tu ofrenda, trabajando juntos para la evangelización. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte
despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento. Deja el rencor para otro tiempo. Echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuerte a la vida. No dejes nada a la deriva. El cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes. Vive la vida intensamente. Luchando lo conseguirás. Regresamos, hermanos. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos nuestra transmisión a través de tjcatólico.com desde Tijuana, Baja California. Pues, hermanos, queremos enviarles un saludo hasta donde llegue nuestra señal a través de internet, especialmente a nuestra hermana Moramay, que está ahí atenta, que nos está escuchando y nos está viendo por esta señal. Gracias, hermana. Dios te bendiga. Pues, hermanos, continuamos con nuestro tema. Recuerden que estamos hablando de David y el tema se llama David, pecador perdonado. Entonces nos quedamos precisamente en el punto donde David se enamora de esta hermosa mujer llamada Betsabé, pero ella está casada con Urías elitita, hermanos. El amor que había prendido fuego en su corazón, apasionado, lo llevó a ocultar su adulterio mediante un segundo crimen. Fíjense, doble crimen, manteniendo, claro está, su honorable reputación. Pues era el rey, ¿no? O sea, él tenía todo el poder, él tenía pues todos los recursos, todos los medios para poder ocultar esta relación, ¿no?, que mantenía con Betsabé. Fíjense, organizó una guerra contra los amalecitas y colocó a Urías en el frente de batalla para luego retirarse y dejarlo solo. Así Urías cayó herido de muerte y pues muerto el esposo, pues ya David tenía todo el campo libre, ¿no? Tenía todo el campo abierto. Entonces, muerto el esposo, David recogió en su casa a la viuda del valiente general, cosa que el pueblo alababa, ¿no? Cosa que el pueblo, pues al contrario, le tenía esa misericordia, ¿no? Porque alababa la misericordia de David. Decían el rey es misericordioso con las viudas de los héroes caído en la guerra, ¿no? O sea que tenía todas las ventajas y todo estaba saliendo a pedir de boca, todo estaba saliendo muy bien, hasta que aparece el profeta Natán, mis hermanos. Entonces vamos a leer una de las citas más hermosas que hay aquí en el libro de Samuel, en la segunda de Samuel, donde precisamente el profeta Natán le hace este reproche a David. Segunda de Samuel, capítulo 12, mis hermanos, para que si no tienen a la mano su Biblia, pues luego la puedan leer con calma. Dice: el profeta Natán fue con David y le dijo: había en una ciudad dos hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía mucho ganado, mayor y menor. El pobre, en cambio, solo tenía una oveja que había comprado. La alimentaba, crecía a su lado junto con sus hijos, comía de su pan, tomaba de su copa y dormía en su regazo. Era para él como una hija.
Un día, el rico recibió a una visita y como no quería sacrificar ningún animal de su ganado para preparar una cena al que acababa de llegar, entonces robó la oveja del pobre y se la preparó a su visita. Fíjense, hermanos, robó la oveja del pobre y se la preparó a su visita. David se enojó mucho con ese hombre y le dijo a Natán: por Yahvé que vive, el hombre que hizo eso merece la muerte. Devolverá 4 veces más por la oveja, por haber actuado así sin ninguna compasión. Fíjense, esto fue lo que dijo David al escuchar ese reproche que le hacía Natán, esa historia, ¿no? Entonces Natán dijo a David: ese hombre eres tú. Esto dice Yahvé, el Dios de Israel: te consagré como rey de Israel, te libré de las manos de Saúl, te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor, te di la casa de Israel y la de Judá, y por si esto fuera poco, habría hecho mucho más por ti. ¿Por qué pues despreciaste la palabra de Yahvé? Palabra de Dios. Hermanos, pues les recomendamos esta lectura, 2 de Samuel, capítulo 12, que está a mi gusto, pues está muy, muy bonita esta historia, donde Natán le hace ver, ¿verdad?, todo ese pecado que había cometido David, que ya había quedado pues ahí ya tapado, ¿no? Ya casi ya la había hecho, si no es porque aparece Natán en escena, ¿no? Entonces la reputación de David hubiera permanecido inmaculada a no ser por la intervención de su viejo amigo el profeta Natán, que lo reprendió mediante la significativa parábola de la única ovejita del pobre que fue robada y matada por el rico, la que ya acabamos de leer, 2 de Samuel 12. Fíjense, hermanos, con esta parábola David comprende perfectamente la comparación, reconoce su pecado y con toda humildad se arrepiente, pidiendo perdón, con corazón contrito y humillado. Fíjense, hermanos, entonces he aquí todo el meollo del asunto. Este es el momento donde David se arrepiente sinceramente y es donde nuestro Señor lo perdona. Por eso el tema, David, pecador, perdonado, hermanos. Y esto nos lleva a nosotros, hermanos, a estar conscientes de que igual que David, pues somos pecadores. Igual que David, pues también nosotros tenemos defectos, tenemos pues esos pecados, ¿verdad? Caemos, pero el secreto, hermanos, el secreto aquí nos lo dice esta lectura, dice que tenemos que arrepentirnos, tenemos que humillarnos, tenemos que pedir perdón con un corazón contrito y humillado, hermanos, así como David. Y de esta forma, nuestro Señor, que es rico en misericordia, pues nos va a perdonar. Fíjense, vamos a leer una lectura que precisamente es de David en el momento en que pide perdón a nuestro Señor y dice: tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura, borra mi delito, lávame a fondo mi culpa y de mi pecado, purifícame, pues mi delito yo lo reconozco, mi pecado sin cesar está ante mí. Contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí. Fíjense, hermanos, esta es esa oración que en ese momento realiza David, y precisamente está en el Salmo 51. Salmo 51, ahí podemos leer esta oración que hace David en el momento en que pide perdón a nuestro Señor, mis hermanos. Y como ya dijimos, pide perdón con un corazón contrito
y humillado. Y es así como nosotros tenemos que pedir perdón también a nuestro Señor por todos esos pecados que hemos cometido, por todas esas faltas, hermanos, por todos esos defectos que pues a veces no nos deja, ¿verdad?, continuar en este camino, en esta lucha, y que a veces, y la mayoría de las veces, nos separa, ¿verdad? En lugar de arrepentirnos y pedir perdón, pues nos alejamos cada vez más, y la mayoría de los hermanos se van, abandonan sus grupos, abandonan sus ministerios, abandonan algunos muchos años de caminar con el Señor, y se alejan por un pecado, hermano, todo por no pedir perdón. Y estamos ahorita a punto de irnos a un corte, hermanos, pero regresamos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Koinonía Radio, aquí de la llamada del Buen Pastor. Todos los lunes, de 8 a 9 de la noche, Él es el buen pastor que va en busca de la oveja extraviada. Lunes, de 8 a 9 de la noche. Escucha a don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de nuestra arquidiócesis. Mi pastor, mi Señor, ¿cómo escapar de tu rostro si del alba la El padre Javier Sánchez y el psicólogo Martín Acosta presentan Sanación Interior, los lunes 9 de la noche. Koinonía Media, alzando la voz para evangelizar. Sanación Interior, un espacio de reconciliación emocional y espiritual. La Iglesia tiene una misión, la de continuar la obra de Jesús, y esta misión es nuestra. Aprende a discernir cuál es tu trabajo como laico en la Iglesia. Te esperamos los lunes en el programa El Reino de Cristo. Conduce Ángel Palacios. Consulta también tu página www.comunidadkoinonia.com. Hagamos presente el reino de Cristo en la humanidad. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Necesitado me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino. Seguir, Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ya regresamos, hermanos. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que estamos transmitiendo desde Tijuana, Baja California. Esta hermosa ciudad, hermanos. Esta hermosa ciudad fronteriza. Aquí en el norte de nuestra República Mexicana. Tijuana la Bella. Tijuana la Coqueta. ¿Qué más le dicen? Aquí en la ciudad, hermanos. Aparte de la Bella, de la Coqueta. Y la frontera más visitada del mundo, ¿verdad? Muchas cosas, hermanos, pero gracias a Dios estamos aquí en este proyecto que es la evangelización a través de los medios. Hermanos, pues vamos a enviar un saludo, nada menos que hasta Hermosillo, Sonora, donde nos ve y nos escucha nuestra hermana Leti. Un saludo, hermana, gracias por ser parte también de este gran proyecto.
que es la evangelización a través de los medios. Y pues echarle ganas, estamos con todo, hermanos, con todo. Bien, hermanos, pues regresamos al tema. Una pequeña signosis. Comentamos que de no ser por el profeta Natán, pues la reputación de David hubiera quedado inmaculada, ¿verdad? Hubiera pasado desapercibida, pero pues todo se ve, sale a la luz, ¿verdad? Porque nuestro Señor, pues no lo podemos engañar, mis hermanos. Y entonces ya también vimos cómo David se arrepiente de ese pecado y pide perdón, un perdón que está escrito en el Salmo, precisamente en el Salmo 51, donde ustedes pueden leerlo, hermanos. Y no nomás ese, no todos los demás salmos que escribió este gran pues poeta, ya dijimos, guerrero, poeta, el rey David. Entonces, mis hermanos, aquí más que nunca David se convierte en modelo. ¿Por qué un modelo, hermanos? Porque un modelo lo es ante todo para imitar. O sea, ya dijimos, ¿verdad? Que a veces sí nosotros caemos, pecamos, y la mayoría de las veces nos alejamos, ¿verdad? Porque ese mismo pecado, hermanos, no nos deja continuar. Nos creemos que ya perdimos todo, ¿verdad? Perdimos la gracia. Pero precisamente David nos presenta este modelo, hermanos. David nos dice que sí caemos, que sí pecamos, pero que podemos levantarnos, que podemos pedir perdón, y nuestro Señor, que es rico en misericordia, nos va a perdonar. Por eso dice, David se convierte en modelo, porque un modelo lo es ante todo para imitar y no solo para admirar. Lo que se pudo considerar punto negro de su vida fue transformado por Dios en el salmo más humilde y generoso de su existencia. El salmo que acabamos de leer, hermanos. El pecado llorado sirvió para que el elegido de Dios no olvidara su miseria. Fíjense, era el rey, era un gran rey, era el más querido, el más admirado de esa época, ¿no? De su época, fue el más grande de todos los reyes. Sin embargo, hermanos, él no olvidó su miseria, y que sin él no era posible hacer nada bueno. Gracias a ese pecado, fíjense, gracias a ese pecado, no estamos alabando el pecado, no estamos diciendo que el pecado es bueno, pero gracias a ese pecado, él se reconoció débil y limitado, poniendo desde entonces su total confianza, no en su fuerza, sino en la misericordia de Dios. Fíjense, hermanos, gracias a ese pecado, gracias a nuestros pecados, nosotros igual, hermanos, podemos poner nuestra confianza en la misericordia de Dios. Sabemos, ¿verdad?, que nuestro Dios nos va a perdonar y nos va a llevar precisamente a reconocernos, ¿no? Vamos a saber nosotros hasta qué punto somos débiles y necesitamos de la misericordia de Dios. Para los que aman a Dios, hermanos, todas las cosas concurren para su bien, incluso el pecado, con tal de que lo lloremos. No porque el pecado sea bueno, sino porque Dios tiene poder para servirse de para nuestro bien. Fíjense, hermanos, lo que les comentaba. No es que el pecado sea bueno, sino que Dios se vale de ese pecado, se puede valer de ese pecado para que nosotros entendamos cuál es nuestro destino, cuál es nuestro camino, cuál es ese fin que nuestro Señor quiere para nosotros, hermanos. Así es que tenemos que tener en cuenta que a partir de estos momentos, a partir de esta lectura, pues vamos a nosotros a pedir, ¿verdad?, ese perdón. Vamos a sentirnos como David, vamos a ser humildes, y el Señor, ya dijimos que es rico en misericordia, pues nos va a perdonar de todos esos pecados que tengamos, de esas faltas y de esos caminos, ¿verdad?, que andamos medios torcidos. Entonces, hermanos, es momento de enderezarlos. David
es el suave salmista de Israel. Segunda de Samuel 23. Es músico y artista, que supo hacer de su propia vida el más sublime de los poemas al amor misericordioso de Dios. David, autor de innumerables salmos, es el poeta que canta al amor divino que siempre perdona. Fíjense, hermanos, es el poeta que canta al amor divino que siempre perdona. Por eso les decía que David es el modelo para imitar. No nomás para admirar, sino también para imitar, hermanos, porque él nos da con ese testimonio, con esta historia, ese modelo a seguir, ¿verdad? A que podemos nosotros pedir perdón y el Señor nos los va a conceder. El mismo profeta Natán, que le había recriminado sus pecados, fíjense, le anuncia que un hijo suyo se sentará eternamente en el trono de Israel. Esta profecía, que sobrepasa a Salomón, es el principio del mesianismo. El Mesías está cerca, mis hermanos. El Mesías, como ya dijimos, es parte de esta dinastía. Precisamente en los evangelios vemos cómo se le llama a nuestro Señor Jesucristo, se le llama el Hijo de David. Entonces, a partir de aquí, a pesar de ese pecado, a pesar de todo lo que hizo, el mismo profeta le anuncia que un hijo suyo se sentará eternamente en el trono de Israel, y es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Y esta profecía, que sobrepasa a Salomón, dijimos, es el principio del mesianismo. Por eso esta parte, hermanos, de nuestra historia, este tema también se llama En marcha hacia Cristo, la historia de la salvación en marcha hacia Cristo. Hermanos, pues vamos a ver que en el siguiente tema, en el siguiente programa, vamos a ver precisamente la historia de Salomón. Vamos a ir viendo cómo se va a llevar poco a poco, ¿verdad? Esta historia se va llevando poco a poco esta historia, y Salomón, que es hijo de David, pues continúa con esta historia. Como Salomón, que es hijo de David Betsabé, precisamente, llega a ser también uno de los grandes reyes y sucesor de esa dinastía, que continúa con pues todo ese gran proyecto, ¿verdad? Que es precisamente la historia de la salvación, mis hermanos. Por eso les decimos, por eso les pedimos, hermanos, que pues que estén pendientes, que continúen escuchando estos programas, que continúen siendo parte, hermanos, importante de este gran proyecto que es la evangelización a través de los medios. Les pedimos que corran la voz, hermanos, que les digan, ¿verdad? Platíquenle a sus amigos, a sus parientes, primos, hermanos, etcétera. Pues que aquí en Koinonia Media, ¿verdad? Estamos llevando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo hasta donde llegue nuestra señal. En punto de las 11, mis hermanos, todos los días hay un programa diferente que también lleva la palabra de nuestro Señor. Los invitamos, hermanos, para que nos acompañen todos los días en este mismo horario y en este mismo programa que es Alzando la Voz. Fíjense, hermano, quiero despedirme con un saludo que San Pablo hace a los Efesios, precisamente en la carta a los Efesios, por supuesto, y dice: que la paz, el amor y la fe vengan de Dios Padre y de Cristo Jesús, el Señor, sobre los hermanos, y que la gracia esté con todos aquellos que aman a Cristo Jesús, nuestro Señor, con amor auténtico. Pues muchas gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias por habernos acompañado. Cada día tenemos la oportunidad de alzar nuestra voz a Dios en alabanza, en oración, en predicación. Te esperamos en el siguiente programa de Alzando la Voz, aquí en Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio.